Lindo, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y una vez más gracias, precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor. Amén. Pueden tomar sus lugares en el nombre de Jesús, como me imagino que ya lo han de haber visto, ¿verdad? Por la imagen que subimos, mis amados hermanos. Creo que la copa está allá. Gracias. En el nombre de Jesús, mis amados hermanos, que es un tema relacionado, ¿verdad?, al varón, al hombre, amén. Y como yo se lo escribí ahí en el grupo, ¿verdad? O sea, no significa que porque el tema sea para hombres, ¿verdad? O sea, solo los hombres tienen que venir, amén. Sino antes bien, mis amados hermanos, recordemos que lógicamente, ¿verdad?, la mujer pues no es varón, ¿verdad? Está claro, ni podrá hacerlo, amén. Pero en su momento, algunas pues van a ser madres, amén, de un varón, amén. Y pues definitivamente esto les va a servir para poder instruirlos, dirigirlos, enseñarles, ¿verdad? Amén. Y que bendecimos a nuestros padres definitivamente, ¿verdad? Porque gracias a ellos, mis amados hermanos, es que pues en medio de todo tenemos vida, ¿verdad? Amén. Pero en medio de nuestra bendición, lamentablemente también hay muchas cosas o algunas cosas, gracias, que probablemente... ¿Para echarlo aquí? No, gracias. Que probablemente, como les decía, no hicieron bien, mis amados hermanos, con nosotros, pero no por eso le vamos a atribuir despropósitos a nuestros padres, ¿verdad? Sino antes bien los bendecimos, los amamos, amén. Y donde quiera que estén en este momento nuestros padres, pues le damos gracias a Dios, mis amados hermanos, por los padres que nos ha dado, amén. Entonces, el tema lo hemos titulado, perdonen aquí, miren, aquí tengo, bueno, ahí dice la desarrollo, pero ustedes saben que está mal escrito, ¿verdad? Es el desarrollo del hombre a la condición de un hombre maduro, amén. Entonces el tema, repito, es el desarrollo del hombre a la condición de un hombre maduro, amén. Bueno, con la ayuda del Señor, mis amados hermanos, vamos a ir introduciéndonos en el tema, repito, el desarrollo del hombre a la condición de un hombre maduro, amén. En su momento pudiéramos tomar el tema, mis amados hermanos, como el desarrollo de un cristiano, amén. Pero como ustedes bien saben, hoy queremos centrarnos en los varones, amén. Así que agarrémonos bien ya no me acuerdo cómo iba a decir. Bueno, agarrémonos bien. ¿Por qué? Porque hoy nos vamos a dar duro, mis amados hermanos, créanme, estudiando el tema. Me daba cuenta, mis amados hermanos, y hablo pues definitivamente por mí, ¿verdad? Como varón, de que, pues gloria a Dios, ¿verdad? Porque cuando nacimos, pues nacimos varones, ¿verdad? Pero mientras más se escudriña el tema que vamos a empezar a ver el día de hoy, me daba cuenta, mis amados hermanos, conociéndome, ¿verdad? Como varón, pero también viendo y conociendo a muchos varones, de que muchas veces tenemos solamente ese, vamos a decirlo así, ese nombre como un título, pero la verdad es que muchas veces no lo tenemos como una función. Y somos hombres porque por naturaleza pues nacimos hombres, ¿verdad? Pero la función no la logramos entender. Y aquí cuando yo veo esto, les digo, yo me contristaba al ver esto, porque en los varones, ahí lo vamos a ver por qué les voy a decir esto, se cumple muchas veces, lamentablemente, lo que las mismas ciencias naturales dicen. Y lo que las ciencias naturales dicen del ser humano es que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Y cuando yo veía el tema, comparado con lo que las ciencias naturales dicen, me he dado cuenta de que la mayoría, no todos, lógicamente, porque hay padres muy buenos, hubieron padres muy buenos, pero la mayoría de varones, yo conozco, digo sinceramente, muy pocas mujeres. No conozco muchas, conozco muy pocas mujeres que hayan tenido hijos por acá, por allá, por allá, y por allá, y por allá, y por allá. Contadas tal vez con los dedos de la mano de las mujeres que conozco que así son.
Pero no me pregunten cuántos hombres conozco que dejaron hijos por aquí, por allá, por ahí, por todo lado. Ya tienen cierta edad. Uno pudiera pensar edad en la que el varón lo que tendría que hacer es estar disfrutando de los nietos y todavía están criando. Imagínense. Entonces por eso les digo, hago esta referencia un poco más al varón, de que lamentablemente a mucho varón se le va terminando la vida y no logró entender lo que era ser hombre. El salmista David, en uno de los últimos consejos que le da a su hijo Salomón, le está dando las últimas instrucciones de la construcción del templo, pero le da un último consejo y le dice, imagínense que qué pudiéramos pensar nosotros de este consejo, si ustedes y yo sabemos que Salomón es hombre, o alguno tendrá alguna duda. Salomón para mí que era mujer. No, está claro, Salomón era un hombre. Y en uno de los últimos consejos que su padre le da, le dice, esfuérzate y sé hombre, le dice. Bueno, y no era hombre. Él sabía que, y por qué le termina diciendo, es casi que repito, de las últimas cosas que le dice, esfuérzate y sé hombre. No sé si no lo logró entender, porque imagínense, terminó teniendo 1000 mujeres, así lo muestra la Biblia. No sé si lo entendió de esa forma, de que un hombre es aquel que puede tener muchas mujeres, o no lo entendió, pero al final su padre le dijo, sé hombre. Amén. ¿Por qué? Porque entendiendo, escudriñando el tema, no se trata de ser hombre solo porque nací varón, sino el hombre, mis amados hermanos, tiene que irse, como lo dice el tema, el desarrollo del hombre. El hombre tiene que irse desarrollando. Amén. Hasta que llegue a la condición de un hombre maduro, en medio del cual tanto él como las personas que lo rodean, que lo vean, que lo conozcan, puedan decir, ese es un hombre maduro, que necesiten un consejo y saben a quién van a acudir, como la Biblia muestra de Job, que dice la Biblia que cuando Job hablaba, los jóvenes dice que se sentaban a escuchar. Yo me recuerdo en una oportunidad, miren, yo me he despedido, mis amados hermanos, de muchos grupos muchas veces. En una oportunidad me dieron una palabra, yo ni siquiera era pastor, fue en un primer retiro de varones, casualmente, al que asistí. Me dieron una palabra y me decían, dice el Señor que tú eres como el viento, me dice, que ni sabes de dónde vienes ni a dónde vas. Y desde que me dieron esa palabra, les digo, así ha sido mi vida. Total que me he despedido de muchos grupos en muchas etapas de mi vida, pero en una oportunidad me recuerdo que me estaba despidiendo de un grupo y yo solo estaba hablando. Y cuando yo vi, algunos de los que estaban ahí sacaron un cuaderno y empezaron a anotar lo que yo estaba diciendo. Y yo dije entre mí, ¿por qué están anotando si no estoy predicando? Pero estaban anotando porque lo que yo estaba hablando, pues les pareció interesante, ¿verdad? Ok, ¿por qué les digo esto? Porque esa es la condición a la que el varón tiene que llegar. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo, mis amados varones, amén, hablo por los que están acá y por los que lo van a escuchar después, es un trabajo tan importante, que recuérdense que escrito está que lo que cae sobre la cabeza, dice, desciende. No dice lo que, y se entiende, ¿verdad?, que la cabeza es el varón. No dice que lo que cae sobre la mujer, no dice que lo que cae sobre los hijos, sino dice que lo que cae sobre la cabeza desciende, sobre las barbas, sobre las vestiduras, hasta el borde. Entonces nuestro trabajo es tan importante de que si no lo logramos entender, no lo vamos a poder desarrollar. Y en el caso de los que estamos casados, nuestras esposas sabrán de que en la casa hay un hombre, pero ¿será que ese hombre que está en casa cumplirá la función que la Biblia muestra? Amén. Pues ahí solamente nosotros, el Señor, que nos dé testimonio de si sí lo estamos haciendo o de si no lo estamos haciendo. Y si no lo estamos haciendo, pues a la luz de la palabra, espero yo, logremos entenderlo. Miren, no me están preguntando, mis amados hermanos, pero yo el día de hoy estaba demasiado inquieto por este tema, tal es así que imagínense, ayúdenme a hacer cuentas. Me empecé a estudiar el tema antes de las 7 de la mañana, yo ya estaba estudiando. Y ahí está mi esposa que puede dar testimonio. A las 3 en punto terminé de estudiarlo. Digamos, ¿cuánto tiempo pasé sentado?
digamos de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde. 8 horas. 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 8 horas. Y les digo esto, ¿por qué? Porque, no sé, el Señor algo definitivamente tiene que tener con nosotros los varones muy bueno, que yo siento que lo que he logrado, lo que el Señor me ha dado, mejor dicho, más que yo he logrado, es sacar una esencia. Y si lo logramos entender, les digo, no por el tiempo que yo haya invertido, pero es mi deseo, yo voy a ver frutos, primeramente en mi vida. Amén. Pero también yo sé que este tema lo van a escuchar varias personas, también en los varones que puedan escucharlo y dar testimonio de que no lo que el pastor predicó, no, sino lo que está escrito en la Biblia me logró cambiar e hizo que me convirtiera en el varón, digámoslo así, que primeramente Dios necesita. Espero me dé a entender, o sea, Dios no necesita de mí. Pero si yo estoy aquí en la tierra, pues soy una extensión de la obra de Dios aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que yo me le pueda presentar a alguien y pues, digamos así, presentarle a Cristo. Amén. Y que Dios me use. Pero ese es mi deseo. De que cada uno de nosotros como varones, primeramente logremos llegar a ser el varón que Dios necesita. Si estamos casados, pues que lleguemos a ser el varón que nuestra esposa necesita. Si somos hijos y así sucesivamente, ¿verdad? Según el papel que juguemos. Amén. Pero yo voy a empezar con lo que la Biblia dice para poder explicarles, mis amados hermanos, lo que traigo acá. Dice Génesis capítulo 1 y versículo 26. Dice, entonces dijo Dios, esa palabra hagamos es en la que yo voy a desarrollar el día de hoy en el tema. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad completa sobre los peces del mar, las aves del cielo, las bestias y sobre toda la tierra, y sobre todo lo que se arrastra y se arrastra sobre la tierra. Amén. Eso es lo que dice básicamente la Biblia, ¿verdad? Pero como ya lo saben, ¿verdad? Yo utilizo mucho esta versión que tiene algunos énfasis y algunos agregados, y en este caso tiene dos muy buenos que dicen, entonces dijo Dios, hagamos, y ese hagamos mete ahí entre paréntesis Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, dando a entender que cuando se empezó la creación, o sea, no fue un ser de la Trinidad, sino fue Dios mismo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, haciendo a la humanidad. Y claramente dice ahí, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Amén. Y luego dice, conforme a nuestra semejanza. Y cuando habla de eso, de imagen y semejanza, dice, no física, sino a una personalidad espiritual y una semejanza moral. Entonces la imagen y semejanza que ustedes y yo, como varones en este caso, ¿verdad? Tenemos, dice claramente ahí, no es física, porque lamentablemente la imagen y semejanza que nosotros tenemos físicamente sobre todo es la imagen de Adán. Porque la Biblia muestra que cuando el hombre pecó y lo sacaron del huerto, ya afuera del huerto dice que conoció a Adán, a su mujer, y vino Caín, luego vino Abel, luego sabemos que mataron a Abel, Caín quedó prácticamente maldito, era errante, y entonces Dios le envió un sustituto a Abel, y ese fue Set. Y cuando habla de Set ya en el capítulo 5 dice, y Set vino a ser a imagen y semejanza de Adán. Pero la imagen y semejanza de Adán ya no era la imagen y semejanza que tenía en el huerto. ¿Por qué? Porque ya lo habían sacado. Y recuerden que cuando lo sacaron del huerto, la Biblia dice que se le dieron pieles. O sea, antes adentro del huerto no tenía piel, entiéndase esta piel. Amén. Se le dieron pieles y luego lo cubrieron. Amén. Entonces la imagen y semejanza que ustedes y yo como varones pues tenemos que tener hasta el día de hoy es una imagen en relación a la personalidad espiritual. Amén. Miren qué interesante esto, porque si ustedes y yo, por ejemplo, como varones, nos ponemos a describir, lógicamente en esto yo me imagino que tal vez nuestras esposas sean las más ideales para describir cómo es nuestra personalidad. Yo les aseguro, mis amados hermanos, hablo por mí, que si mi esposa se pone a describir mi personalidad públicamente, probablemente la mayoría se quedarían asustados, sorprendidos. Uy, ¿yo qué hago allí en esa iglesia? Mejor debería buscar otra.
Y les aseguro que casi lo mismo, ¿verdad? Que si su esposa empezaría a describir la personalidad de ustedes como varones, les aseguro que probablemente terminarían enojados. ¿Por qué? Porque lamentablemente mucha de nuestra personalidad, como lo hablábamos el día domingo, ha sido trastocada. Y actuamos, hacemos, hablamos, pensamos, a veces acorde a la ira, al enojo, al momento, a la persona, y no nos damos cuenta de que tenemos que aprender a tener un equilibrio. Pero a mí me llama esto la atención, ¿por qué? Porque imagínense, está hablando de una personalidad espiritual. Amén. Entonces aquí se habla de una personalidad espiritual. ¿Cómo? No lo vamos a hacer lógicamente porque yo pretendo avanzar también. Pero ¿cómo nos podrían describir, mis amados hermanos? Porque repito, miren, si yo me pongo a describirme a mí mismo, pero entiéndase cada uno de nosotros, ¿creen ustedes que en la descripción que uno dé de sí mismo, a uno se le va a ocurrir decir lo mal portado que es? ¿A uno se le va a ocurrir que hablar las cosas mal? Yo creo que no. Nadie es tan tonto como para expresar solo lo malo y no lo bueno. Antes bien, todos dentro de nuestra personalidad sacaríamos solamente las cosas buenas y las malas ni se mencionan. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque ustedes y yo, según la Biblia, como varones, tenemos que tener, lógicamente, como les decía al principio, esto lo podemos tomar también como cristiano. Tengo que tener una personalidad espiritual. Amén. Y en base a eso, yo tengo que ser conocido. Amén. Pero me conocerán como espiritual. Eso solo el Señor lo sabrá, ¿verdad? Y la gente que me conoce. Ok, vean pues. Aquí yo les voy a presentar este cuadro. Y adelante hay otro cuadrito que les voy a enseñar. Aquí están los dos cuadros que se podría decir son uno a la vez o la continuación del otro, en donde yo me dediqué el día de hoy. Y les digo, y no terminé, sino capaz que yo estuviera todavía en buscar, mis amados hermanos, en la Biblia, porque ya más o menos lo sabía. Amén. ¿Cuántas palabras en hebreo se traducen como hombre? Amén. Miren, pues, la primera palabra no están en el orden cronológico en que las escribieron o las encontré, sino están en el orden en el que yo consideré, perdón, me voy a regresar, que puede llegar a ser un desarrollo. Amén. Entonces, en ese orden, coloqué el cuadrito y encontré, dentro de lo que les voy a ser sincero, no es que me haya dado tiempo, sino es que me cansé. Te dije, no, ya no. Y dejé de buscar y luego ya en base a esto me puse ya a escudriñar para desarrollar el tema, pero lo voy a seguir haciendo. Pero encontré 11 diferentes palabras solamente en el hebreo que se describen como hombre. Amén. Repito, no están en el orden en el que aparecen los libros de la Biblia, sino están, repito, están en el orden en el que yo considero, mis amados hermanos, que debe de ser un desarrollo normal de un hombre, que empieza siendo un Adán, me voy a adelantar, hasta llegar a ser un Gibor. Amén. Probablemente en medio, ¿verdad?, al dedicarme a seguir buscando, hayan más. Porque yo tenía la idea de que eran 10 palabras, porque en algún momento alguien me lo había enseñado, de que era la palabra hombre en la Biblia aparecía de 10 formas diferentes, pero yo me puse a escudriñar hoy y encontré una más. Amén. Estoy casi seguro de que si sigo buscando voy a encontrar más. Además, no hay ni una palabra en griego, todas están en hebreo. Entonces, al irme al griego voy a encontrar más. Amén. Pero aquí por lo menos hoy les traigo 11. Esto es solamente para poder ver, como por así decirlo, una fotografía, ¿verdad? O hacernos una idea de lo que como varón yo tengo que desarrollar. Amén. Y aquí sí lo aclaro, esto es varón, aquí sí no cabe la palabra mujer o la palabra cristiano. ¿Por qué? Porque la Biblia habla claramente y dice hombre. Algunas dicen varón.
amén. Y no podemos, ¿verdad?, llamar al varón medio varón o a la mujer medio varón. ¿Por qué? Porque eso no existe, amén. Ok, entonces miren, pues aquí nada más les voy a dar yo alguna idea, mis amados hermanos, porque yo no quiero desarrollar el tema en este cuadro, sino lo único que voy a hacer el día de hoy, si el tiempo me lo permite, es tratar de hablar de ese primer hombre. Vamos a hablar del hombre Adán, amén. Luego hablaremos del hombre Adán, el Enosh, y así sucesivamente vamos a ir hablando del desarrollo del hombre, amén, cada vez que el Señor nos lo permite. Por lo menos este mes vamos a hablar del primero. Ok, entonces dice la Biblia acá, mis amados hermanos, que en Génesis capítulo 1 y versículo 27, ahí claramente dice, Dios creó, ¿qué dice? Al hombre, amén. Y algo que me llama a mí la atención es que miren, esa palabra hombre es la palabra que aparece en verde, Adán, amén. Adán con M, no Adán con N, es diferente. Y tiene varios significados, pero yo fui tomando solamente algunos, mis amados hermanos, repito, para darnos cuenta de cómo es el sano desarrollo de un hombre, amén. Y hay una base bíblica que a mí pues me permite, me avala, digámoslo así, el poder colocar este orden, pero ya lo vamos a ver, ya vamos a ver esa base bíblica. Y dice que la palabra Adán, ese es el hombre del que vamos a hablar hoy, significa común. Entonces yo no sé, mis amados hermanos, qué tanto, digámoslo así, de común podamos tener nosotros como varones con cualquier otro varón de cualquier lado. Entonces cuando yo veía esto decía, no puede ser esto posible de que yo como varón sea común. O sea, tampoco es de que yo como varón tenga que creerme más que los demás, no, pero tampoco puedo ser común, entiéndase, igual que todos los demás. En más de algo como varón tengo que marcar una pauta, tengo que marcar una diferencia, se tiene que echar de ver que me voy desarrollando, amén. Y esa palabra Adán, aquí es donde yo creo que se los he mencionado, cuando en hebreo aparece la palabra, por ejemplo acá está Adán y Adán, ¿sí? Cuando habla con la letra M está hablando en plural, amén, y cuando habla de la N está hablando en singular, amén. Entonces aquí esta palabra Adán está hablando de algo en común de todos, digámoslo así, que son iguales, amén. Lo podemos llegar a entender, ¿por qué? Porque todos los varones, aquí también entran todas las mujeres, pero en este caso todos los varones que existen el día de hoy, a todos Dios los creó, amén. Todos son creación de Dios, pero hay una diferencia entre ser creación de Dios y ser hijo de Dios, amén. Entonces ahí ya empezamos a salir de lo común. Y les digo, cuando yo empecé a investigar ya acerca de este primer hombre, les digo, me quedé muy pensativo, porque aunque significa común, hay muchas cosas que este hombre Adán hace que muchos cristianos varones no hacen. Entonces yo me ponía a pensar, bueno, si son comunes, entiéndase, todos son iguales, pero aún muchos varones ni siquiera hacen lo que hacen los demás, espiritualmente hablando. Entonces, ¿en dónde estaría? O sea, todavía estaría en un peldaño por debajo del hombre común, amén. Pero bueno, eso ahorita solo estoy dando una pinceladita, ¿verdad? Ya vamos a desarrollar el tema ahí. El otro hombre es la palabra Adán, y esta palabra Adán significa humano, amén. Esta palabra aparece en Génesis 3:17 y dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Entonces vean, yo me quedé aquí pensativo en esta. Entonces el hombre, aquí no sé si utilizarán esa palabra, mis amados hermanos. Bueno, mejor no la voy a utilizar. Pero hay muchos hombres que son dominados por sus esposas. Uno de estos días le contaba a mi esposa que veía un video. A veces uno también mira video, ¿va? Y en el video aparece un niño y atrás está una mujer, que ya al final se entiende que es su mamá. Y dice, antes los hombres dominábamos
fieras de 6 metros. Y ahora una fiera de 1,50 los domina. Y aparece la mamá, ¿qué? Entonces, perdone por el chiste, hermano. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque nosotros demostramos como varones qué tan humanos somos, ¿entiendes? De qué tan carnales somos cuando vivimos sometidos a la mujer. Y eso no es bíblico, mis amados hermanos, sino bíblicamente hablando, aunque no les guste, porque yo conozco mujeres que simple y sencillamente no les gusta. Al final eso no lo decidió, sino fue el Señor. Pero la mujer tiene que vivir sometida al varón. Amén. Pero si el varón es un Adán, es un humano, ¿entiendes? Hasta un carnal, entonces la mujer lo va a gobernar. Y les digo, no es bíblico. Por eso le dice acá, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Y a quién le está hablando ahí? Al hombre. Adán. Amén. Entonces, mis amadas hermanas, pues hay que tener un equilibrio. Una sola vez en la Biblia aparece, en este caso, oye la voz de tu mujer. Y Dios le habló a la mujer y pasó lo que la mujer le dijo al esposo. Amén. Que eso sería diferente, ¿verdad? Pero en el otro caso en donde aparece en la Biblia de que el hombre se somete a la enseñanza o a lo que la mujer dice, está hablando de un hombre Acab y de una mujer Jezabel. Entonces vean qué tremendo, pero tampoco vamos a hablar de ese hombre hoy. Entonces estamos hablando de un desarrollo. Amén. El otro hombre que aparece en Génesis 34:14, le hablan y le dicen ahí de hombres incircuncisos. Amén. Y ese es el hombre Enosh. Y esa palabra Enosh significa viril. Y esto tiene que ver con lo que son los deseos sexuales, que tienen que ser controlados. ¿Por qué? Porque si no, claramente lo dice un hombre incircunciso. Pero tampoco voy a hablar de ese. Ya pasamos al cuarto, y aquí, ya en el cuarto, ya se empiezan a ver algunos indicios de ¿qué? De que el hombre está empezando a tomar ya su papel, su rol de varón. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra aquí, hombre, es la palabra nefesh, y aquí habla de aliento y alma. Y en Éxodo capítulo 12, versículo 4, ahí está la cita, habla acerca de un hombre y su vecino que se ponen de acuerdo para compartir la Pascua, el Cordero. Ya está hablando de que ya hay cierto entendimiento espiritual, pero de ese hablamos otro día. Luego habla de un hombre, no sé exactamente cómo se pronuncia, Cajail, digamos, más o menos ahí se pronuncia, y este es un hombre que significa capaz. Amén. O sea, ya ahí el hombre ya es capaz de algunas cosas, y en la Biblia, en Segunda de Reyes 24:16, ya se le empieza a nombrar como un hombre de guerra. Pero se van a dar cuenta que ese hombre de guerra solo es un hombre que es capaz de hacer algunas cosas. Ok, seguimos avanzando y aparece en Génesis 2:24 el hombre Ish. Y este significa labrador. Y miren qué es lo que dice de este hombre Ish. Dice Génesis 2:24: dejará el hombre Ish, a su padre y a su madre. ¿Y para qué lo va a dejar según el conocimiento que ustedes tenemos? Para unirse a su mujer. Amén. Entonces, aquí ya el hombre ya no es uno de los otros, y vamos a ir avanzando. Y vean el hombre número 7. Dice que es un hombre melacá, y este significa artesano. Amén. Y según Primera de Crónicas 22:15 dice, este es todo hombre experto en toda obra. Amén. Y ya cuando ustedes y yo vemos un artesano, por eso voy a regresar, es que yo coloqué esta imagen. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, no sé si decirlo lamentablemente o gracias a Dios, es el hombre el que va moldeando el tipo de... y aquí me voy a echar la soga al cuello, pero ni modo, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer? Palabra de Dios, ¿qué se puede hacer? El hombre es el que va moldeando el tipo de esposa que desea, el tipo de matrimonio que desea.
el tipo de trabajo que desea, se convierte en un artesano. Pero cuando el hombre no se va desarrollando, entonces cualquiera le moldea lo que sea y al final se conforma con lo que sea. Si viene bien, si no está bien, no. Tenemos que ser nosotros los hombres, mis amados hermanos, pero para llegar a este nivel, imagínense, tengo que pasar por 6 antes, amén. Luego viene el hombre, en el número 8, hombre Ben. Y miren dice que la palabra Ben significa constructor de familia. Entonces, ¿quién es el que construye la familia? El hombre. Qué tremendo, mis amados hermanos, que Dios nos ayude, amén. Y aquí esta palabra Ben aparece aquí en Génesis 17, donde dice a hombre. Esa palabra hombre, la palabra Ben, de 100 años ha de nacer un hijo. Ahí está hablando Abraham, ¿verdad? Amén. Y al final, ¿acaso no construyó una familia? Vaya, sino que hasta el día de hoy, ustedes y yo por la fe somos hijos de Abraham. Y aquí ya la cosa se pone más bonita, mis amados hermanos, si es que lo desarrollamos, ¿verdad? Si es que como varones nos desarrollamos. Si no, diría yo, se pone más delicada. Porque miren, la palabra hombre aquí es la palabra Baal. ¿Y saben qué significa esa palabra Baal? Sacerdote. Y dice que el hombre Baal, el hombre sacerdote, no se contaminará, según Levítico 21:4, con cualquier hombre de su pueblo. Entonces, mis amados hermanos, el hombre sacerdote no tendría por qué contaminarse. Y ahí es donde, yo repito, la cosa se pone pues delicada, ¿verdad? Y es donde al ir conociendo al hombre, al varón, nos damos cuenta de que lamentablemente, igual como lo hablábamos el día domingo, nos trastocaron demasiado el alma a tal punto que llega un momento en el que tal vez ni nosotros mismos nos aguantamos. Pobres los que nos rodean, porque ellos tienen que aguantarlo. Ok, me gustaría hablar de ese sacerdote, pero imagínense el número 9. Luego viene el hombre Geber, que ese es un guerrero, y dice la Biblia en Deuteronomio 22:5, y dice que el hombre Geber, vean qué interesante esto, cualquiera pudiera pensar que la cita que voy a leer no tiene nada que ver con la guerra, pero miren, escuchen lo que dice. Deuteronomio 22:5 dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el Geber vestirá ropa de mujer, ni el guerrero, digámoslo así, se comportará como se comporta una mujer. Antes bien tiene que cumplir su función. En otras palabras, la ropa es cobertura y es imposible, mis amados hermanos, que un guerrero, su mujer lo cubra. Es imposible. A la mujer, el hombre es el que la tiene que cubrir en todas y cada una de las áreas del matrimonio. Amén. Bueno, pero a eso algún día lo vamos a ver, es el número 10. Y número 11 está el hombre Gibor. Este me llamó a mí mucho la atención porque el otro, el Geber, es un guerrero, ¿sí? Pero el Gibor, vean qué es lo que dice, es un valiente ejercitado para la guerra. Y vean el otro, el Geber, lo comparan con, bueno, lo relacionan con la ropa de mujer. Pero miren qué dice Jueces 11:1, que el Gibor es un hombre valiente. ¿Y por qué llegó a ser un hombre valiente? Porque dice ahí que Gibor significa valiente, ejercitado para la guerra. Amén. O sea, desde pequeño lo fueron capacitando y capacitando y capacitando hasta la fecha que tiene cierta edad, cierto tamaño, es un guerrero. ¿Por qué cuando ustedes y yo vemos a Goliat, por qué nadie se atrevía a hacerle frente? Porque la Biblia dice, cuando le dan la instrucción a David diciéndole que no fuera a enfrentarlo, le dicen que él era un guerrero, que él era un valiente desde su infancia. O sea, prácticamente Goliat toda la vida había sido formado como un guerrero. Y David dice en la Biblia que él era un pastor. Y tú eres un muchacho, lo estaban menospreciando. Pero lo que nadie sabía, solo David, era que David también había sido preparado como un guerrero. Solamente que un guerrero de parte de Dios, un Gibor.
Bueno, eso es lo que vamos a estar hablando, mis amados hermanos, si el Señor nos lo permite, cada vez que nos toque hablar acerca de los temas relacionados al varón. Y aquí, esta es la base bíblica que yo les digo, les voy a demostrar acá. Voy a regresar al cuadrito. Dice acá, pongan atención a la palabra Adán. Amén, es el primer tipo de hombre. Amén, es un hombre común. Y la palabra Geber, amén, dice acá, no me interesa ahorita hablar de la maldición, solo quiero que ustedes vean esto. Dice, las versiones normales, tradicionales, dicen, así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía. Amén. Entonces, si lo vemos en español, ¿qué está hablando ahí? Resumido, volver a repetir lo mismo, de que si yo como hombre, pongo mi confianza en otro hombre, se va a ver maldición. Pero eso no es todo lo que la Biblia dice. Vean, aquí ya, esta es otra versión, ya cambia. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón, que ¿qué dice? ¿Se dan cuenta? Por lo menos en esta versión, ya las palabras cambiaron. Porque la otra nos da a entender, bueno, él es varón, yo también soy varón, y si yo confío en él soy maldito. No, no está hablando de eso. Aquí ya cambia, varón y hombre. Pero aquí está ya con las palabras, mis amados hermanos. Voy a regresar, perdónenme. Adán, amén, es el hombre común. Y Geber es acá el hombre guerrero, el número 10. Y aquí ya dice entonces, así ha dicho Jehová, maldito el Geber que confíe en el Adán. Amén. En otras palabras, maldito el hombre espiritual que confíe en el hombre carnal. O sea, como yo, aquí creo que ya se entiende mejor, siendo o diciéndome cristiano, le voy a poner mi confianza en un hijo del diablo. ¿Qué creen que va a pasar? Hablemos de dinero. Le confío, mira, guardando $1 millón de colones. ¿Qué creen que va a pasar? Solo ni siquiera se lo presté, se lo di para que me lo guardara. ¿Qué va a pasar? Ahí está lo que se cumple. ¿Cómo? ¿En qué cabeza cabe, mis amados hermanos, que un Geber va a confiar en un Adán? Amén. Entonces, ¿por qué les digo, les coloco esta base? No me interesa la maldición, sino me interesa demostrarles que ahí está escrito el desarrollo, mis amados hermanos, que si yo como varón he llegado a un nivel espiritual, pues tengo que confiar en otro igual. Amén. Tengo que poner mi confianza, además, sobre todo en el Señor. Escrito está en el Salmo 118:8, creo que es, que dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Amén. Ahí está, ok. Vamos a empezar entonces con el desarrollo del tema. Todo lo que vamos a ver ahorita, mis amados hermanos, está sacado relacionado de esa palabra Adán. Amén. Entonces, a pesar de que es el hombre común, amén, pero miren, mis amados hermanos, y es lo que les decía hace un momento, en lo que yo me quedé pensativo, ¿cómo es posible de que si ese fue el plan de Dios al diseñar al hombre común, porque vamos a hablar del Adán, del primerito, ¿cómo es posible que tenga este tipo de cosas? Por ejemplo, número 1, el hombre Adán tiene revelación, pero no es cualquier revelación. O sea, ¿cómo yo como varón voy a pretender salir de ese Adán a pasar al Geber o al Gibor, digámoslo así? Tengo que pasar por todos los que mencionamos, pues bueno, teniendo revelación. Y la pregunta sería, ¿y revelación de qué? Teniendo revelación, se los respondo de una vez, de mi condición. Pero les digo algo, mis amados hermanos, acuérdense que uno de estos días hablamos de Saúl, de que todos se habían dado cuenta de que Saúl estaba mal, menos ¿quién? Menos él. Entonces este hombre del que vamos a hablar, como ya estamos hablando, recibe revelación, pero la revelación que recibe es de su condición. Y una vez recibe la revelación, cambia.
Pero si no se le es revelado, el mundo entero, el mismo Jesús, amén, se le podrá manifestar y decirle esta y esta y esta condición, pero si no se le revela, entiéndase, si no lo llega a entender, no va a poder cambiar. Y lamentablemente, mis amados hermanos, esto es lo que pasa con la mayoría de hombres. De que viene la esposa, viene la madre y les dice no. ¿Y qué es lo que nos pasa a la mayoría de hombres? Yo les cuento algo que me pasó a mí en una oportunidad. Creo que, bueno, no tenía licencia de moto. Y allá en Guatemala, por donde vivíamos, hay un puente en donde solo ahí se puede pasar. Bueno, hay varias formas de llegar a la casa, pero esa es la más corta. Entonces toda la gente transita por ahí por ser la más corta. Y andábamos en moto y me dice mi esposa, váyase por la vuelta. Miren, es un vueltón que hay que ir a dar. Y ahí solo uno baja y sube y ya está en la casa. Tal vez, les digo, del lugar donde está ese puente a la casa como unos 5 minutos. Pero ir a dar la vuelta es como media hora. Y me dice mi esposa, váyase por la vuelta. Yo hice oídos sordos. ¿Y qué creen que hice? Me fui por el puente. Llegando al puente ya no hay forma de hacerse el quite porque es así, va para abajo y hay un plancito y luego la subida. Ahí se ponen los policías. ¿Y qué creen que pasó? Pasamos 5 motoristas, bien tan presente que lo tengo. ¿Por qué me pararon a mí si pasamos 5? Yo iba casi que en medio y casi nos caemos, pero lo tengo tan presente. Casi nos caemos porque el policía se metió y me paró a mí. Me multó. ¿Y cómo creen que me puse yo? Bien contento, me empecé a bendecir a mi esposa, nada más le dije, es tu culpa, le dije. Me echaste la sal. No, son bromas, no le dije nada de eso, pero en mi corazón yo le echaba la culpa a ella. Ok, ¿por qué no entendí? Porque a menos que se me revele, voy a cambiar. Pero muchas veces nos pasa que nos están diciendo no o nos dicen sí y queremos hacer todo lo contrario. ¿Pero por qué? Porque como no se nos ha revelado, o sea, no lo he entendido, pudiéramos pensar con un poquito de orgullo, como no fue mi idea. Bueno, entonces lamentablemente por eso muchas veces nos tocan pagar multas, para resumirlo, ¿eh? ¿Por qué? Por no hacer caso. Entonces, yo espero estarme dando a entender con este primer punto. Ya ahorita vamos a ver las bases bíblicas, pero ¿por qué coloco yo esa imagen? Un hombre con un cántaro. Porque miren, pues, en los tiempos bíblicos, mis amados hermanos, ver a un hombre con un cántaro era sinónimo de que ese hombre no era tan hombre. Porque las únicas que andaban con cántaro eran las mujeres. Mas sin embargo, ¿qué aparece haciendo un hombre con cántaro? Pues ese hombre tenía revelación. Amén. Ya lo vamos a ver. Pero miren pues, avancemos. Entonces, el hombre, mis amados hermanos, al cual dice Génesis 1:26, al cual dijo, hagámoslo conforme a nuestra semejanza, que como ya lo vimos en el cuadrito, es el hombre Adán. Amén. Dice acá, entonces dijo Dios, hagamos. ¿A quién? Al hombre. ¿Quién es ese hombre? El Adán, el común. Amén. Ok, ya no voy a leer todo lo demás. Eso es lo que me interesa ahorita nada más. Y ahorita vamos a explicar por qué, mis amados hermanos, le colocamos a este punto de que este hombre es un hombre con revelación. O sea, para que yo empiece, mis amados hermanos, como varón, a desarrollarme hasta la plenitud de un varón maduro, entiéndase ese varón maduro porque así lo dice la Biblia, Cristo, tengo que recibir revelación. Pero la revelación que tengo que recibir es la revelación de mi condición. Amén. Es la revelación que me tiene que llegar a un pleno entendimiento de que hay cosas, mis amados hermanos, que a veces por orgullo, como varones, las hacemos mal y no queremos que nadie sepa. Nos corrigen y no queremos que nos corrijan. Nos dicen no y nosotros decimos sí. Nos dicen sí y decimos no. Bueno, entonces para que yo salga de ese hombre Adán, de ese hombre común y corriente, tengo que recibir revelación ¿de qué?
de mi condición. Amén. Vean, pues, aquí vamos a ver el primer significado de esa palabra, hagamos. Amén. Significa lavar. Entonces, nosotros como varones queremos salir de la condición de Adán y llegar a ser un geber, o en este caso un gibor. Lo primero que tengo que hacer es lavarme. No sé, perdónenme por el ejemplo, la pregunta que les voy a hacer, pero alguna vez por andar tal vez a la carrera, ya no les dio tiempo bañarse y cambiarse o mudarse y agarraron ropa, se pusieron ropa del canasto, la ropa sucia. ¿Alguna vez lo hicieron o no? ¿No? ¿Sí? ¿Y cómo se siente uno? ¿Verdad que sí? Pero si uno se baña y o aunque uno se bañe, pero se pone ropa sucia, ¿cómo se siente uno? Sí, se siente incómodo, porque uno bien sabe, bueno, ando bañadito, pero esta camisa es la de ayer. Ok, entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque lo primero que tenemos que hacer como varones, si queremos salir de esa condición y empezar un desarrollo a dar la plenitud de Cristo, es aprender a lavarnos. Amén. Y ahora bien, ¿qué tengo que lavar? Según la concordancia, o sea, según la Biblia, dice que lavar es lavar el todo o una parte de algo. Amén. Bañar o bañarse, lavar o lavarse, limpiar o limpiarse. Miren, en el Salmo 51, el salmista David está confesando sus pecados. Y él dice, habla del pecado, de la iniquidad y de la transgresión del pecado y la iniquidad. Y él dice, lava, limpia y borra mis transgresiones, mis pecados y mis iniquidades. Entonces dice, lava, limpia y borra. Amén. Entonces aquí podemos empezar. ¿Qué me tengo que lavar como varón? Pecado, iniquidad, transgresión, pecado e iniquidad. Y solo por curiosidad. ¿Y si no me lavo? Escrito está, todo lo que cae sobre la cabeza desciende. Entonces, como varones, mis amados hermanos, jugamos un papel pero tan importante, que no quiero echarnos la culpa, ¿verdad? Pero muchas veces lo que pasa en casa es consecuencia de nuestra falta de limpieza. Es consecuencia de que no nos hemos bañado. Bueno, les iba a decir algo, pero mejor no, porque hay niños. Luego, el diccionario dice que lavar es limpiar con agua u otro líquido. 2, purificar o quitar un defecto, una mancha o un descrédito. Y la Biblia dice, mis amados hermanos, que el Señor viene por una iglesia sin manchas. Ok, y dice que lavar es quitar las manchas. Entonces, si la Biblia dice que Él viene por una iglesia sin mancha, entiéndanme eso, no está hablando que viene por una iglesia que no se manche, porque en determinado momento se mancha, pero por la iglesia que Él viene es una iglesia que cuando Él venga la tienen que encontrar sin mancha. Entiéndase, se lavó, se limpió, reconoció su condición y simple y sencillamente buscó ayuda. Amén. Ahora vean qué dice la Biblia, Juan capítulo 13 y versículo 8. Pedro le dijo, nunca me lavarás los pies. Jesús le respondió, a menos que os lave, no tendréis parte conmigo. Y luego esta Biblia que coloqué dice, no podemos tener nada que ver el uno con el otro. La Biblia dice, mis amados hermanos, que cuando Jesús estaba a punto de ascender, Él le dijo a sus discípulos, el príncipe de este mundo está por venir, pero Él no tiene nada en mí, Él no tiene parte en mí. Entiéndase, de que si el Señor Jesús hubiera cometido algún tipo de pecado, cualquiera, por muy mínimo que haya sido, el enemigo hubiera tenido más de algún derecho legal sobre de Él y Jesús no hubiera podido ascender. ¿Por qué? Porque si sube, otra vez sube con contaminación, hubiera subido con contaminación. Amén. Mas sin embargo, Él dice, el príncipe de este mundo está por venir, pero Él no tiene parte en mí. ¿Y qué le dice aquí Jesús a Pedro? Si no dejas que te lave, tú no tienes parte conmigo. ¿Y qué es tener parte con Él? La Biblia nos muestra
de que ustedes y yo no solamente somos herederos, sino somos coherederos. No es lo mismo ser heredero a ser coheredero. Por ejemplo, en una herencia, cuando alguien es heredero, a los que les toca la herencia, a cada quien le dejan cosas diferentes. Pero un coheredero, ¿cuál es la diferencia? Que le dejan lo mismo a todos. Por ejemplo, allá conocí en Guatemala, conocí un pastor. Imagino que el pobre, bueno, no pobre, ya está con el Señor, pero me imagino que él ya presentía que le tocaba partir. Tenía un terreno muy grande y lo vendió. Y le dijo a sus hijos, bueno, les voy a dejar la herencia. Les dijo, busquen el carro que más les guste y esa es su herencia. A cada uno le dio un carro. Amén. Quizás no fue el mismo carro, pero sí a todos les dio lo mismo, un carro. ¿Sí? En lo que sí le hubiera dejado un terreno, una casa por allá, es la diferencia entre ser heredero y coheredero. Heredero. Entonces, si le dice acá Jesús a Pedro, no tienes parte conmigo, San Pedro no iba a ser ni heredero, mucho menos coheredero. ¿Y qué significa ser coheredero? Que lo mismo que el Padre le dé a Jesús, lo mismo nos corresponde a nosotros, porque somos coherederos. Pero para llegar a ser coheredero, ¿qué me dice la Biblia que tengo que hacer? Lavarme. Amén. Y para poder lavarme, por eso yo le coloqué al punto acá, hombre con revelación. Pedro no quería lavarse. El Señor se le revela, le explica, y cuando ustedes y yo leemos el contexto, Pedro le dice, entonces báñame, le dice. Jesús le dice, no les, porque todos ustedes están limpios, menos uno. Y el que está limpio solo tiene necesidad de lavarse los pies. ¿Por qué? Porque por los pies, entiéndase, por el estilo de vida, por la forma de caminar que yo tenga en mi diario vivir, entra mucha contaminación. No es lo mismo, mis amados hermanos, de estar uno en su casa, digámoslo así, resguardado, a tener que salir. Basta con que uno salga, la contaminación está ahí en la calle a la orden del día. Pero en casa, ya en casa, si alguien se contamina es porque definitivamente tiene que lavarse. Amén, debe de lavarse. Ahora bien, ¿por qué les coloqué al hombre del cántaro? Escuchen lo que dice Lucas 22:10. Y él les respondió, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de ¿qué dice? De agua. ¿Y con qué dice aquí que había que limpiarse? Limpiar con agua. Amén. Seguid a la casa donde entre y diréis al dueño de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, dispuesto, prepararla ahí, la Pascua. Ok. ¿Acaso ven ustedes, mis amados hermanos, que Jesús haya tenido un diálogo con este hombre para decirle, voy a mandar a mis discípulos a tu casa? O sea, la Biblia no muestra que Jesús haya hablado con él. Simple y sencillamente Jesús les dijo a sus discípulos, va a encontrar un hombre con cántaros, síganlo y él va a tener todo preparado. ¿Quién le dijo al hombre que Jesús iba a hacer eso? Revelación. Amén. Entonces les preparó todo, ¿para qué? Para la Pascua, entiéndase, para la Santa Cena. Pero lo que a mí me llama la atención es que este hombre, ¿para qué llevaba agua? No sé, ¿por qué pagamos mes a mes nosotros el agua? Porque hay que lavar, ¿verdad? Normalmente el agua se utiliza para lavar. Amén. Entonces démonos cuenta, mis amados, de la importancia de dejar de ser hombres comunes. Tengo que tener revelación, pero como lo estamos viendo acá, la revelación que ustedes y yo tenemos que recibir es la revelación de mi condición, porque ese hombre con cántaro se fue a su casa. Amén. Ok, número 2. Voy a terminar el tema, todavía tengo tiempo. El tema no es muy extenso, pero buscar todo lo que busqué me llevó demasiado tiempo. Ok, ¿cuál es el segundo punto, mis amados hermanos, de este hombre Adán para que salga? ¿Cuáles eran los deseos de Dios al formar a este hombre? Amén. Número 1, que tuviera revelación de su condición. ¿Y acaso vemos ustedes y yo que eso fue lo que hizo Adán, aunque es otro, ¿verdad? Otro nombre, cuando estaba en el huerto, el Señor lo llama y le dice, ¿qué hiciste? La mujer que me diste, le dice, no reconoció su condición. Amén.
Y por eso lo sacaron. Miren, es un pensamiento, ¿verdad? Al final no sabemos, pero es un pensamiento. Bueno, el libro de Ezequiel dice que mías son todas las almas, el alma del Padre y el alma del Hijo mías son, pero el alma que pecare, esa morirá. Si el justo, dice ahí en Ezequiel capítulo 18, se aparta del bien y empieza a hacer el mal, no crea que vivirá. No crea que por todo lo bueno que ha hecho le va a ser contado para que viva, porque si se aparta y hace el mal, morirá. Pero si el impío se aparta del mal y empieza a hacer el bien, vivirá. Okay. ¿Por qué les menciono? Les menciono esto porque que es un pensamiento, repito, creo que si Dios ya sabía de que Adán había pecado, ¿por qué le pregunta? ¿Verdad que sí? Para que se le fuera revelada su condición, para que reconociera: Dios mío, pequé, hice lo que me dijiste que no hiciera, perdóname. ¿Y qué creen que hubiera pasado? Dios lo perdona, lo redime instantáneamente, y creo, sin pensamiento, que probablemente ni le hubiera echado del huerto, se lo hubiera perdonado. ¿Pero por qué lo echó? Porque como no reconoció su condición, entonces el pecado se enseñoreó. Y una vez el pecado enseñoreado, ya no podía permanecer ahí. Pero si él hubiera confesado su error, el pecado queda inoperante otra vez, porque escrito está que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Mas sin embargo ahí en el huerto no vemos que la misericordia de Dios haya obrado, sino fue la justicia. ¿Por qué? Porque lo sacó, les pagó conforme a lo que ellos hicieron. Ok, avancemos. ¿Qué otra cosa tiene que hacer el Adán para salir de su condición de Adán, de ser un cristiano común, digámoslo así, un varón común? Buscar al Señor. Amén. Pero tampoco es cualquier búsqueda, mis amados hermanos, con todo respeto, los bendigo y a la vez les agradezco que hayan venido, pero no se trata nada más de eso, de decir voy a ir a la iglesia a buscar a Dios. No, hay algo más. Amén. Veamos. Es la misma palabra, hagamos, pero acuérdense que le dije, ¿verdad? Que cuando la Biblia dice hagamos, está hablando de hacer al hombre Adán. ¿Y qué significa esa palabra hacer? Significa actuar. Entonces, mis amados varones, hay un momento en el que ustedes y yo tenemos que actuar. Acabamos de hablar de que me tengo que limpiar. Amén. Hoy, por ejemplo, yo encendí la llave, ¿verdad? Y esperaba que me cayera agua caliente. Cuando me cayó un chorro de agua fría, me dieron ganas de salirme. Pero yo sabía que me tenía que ver. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Actuar. Amén. Bien, según la concordancia bíblica, dice que la palabra actuar, les voy a leer todo, significa afilar, estar alerta, decidir, acordar, determinar, durar, mover. Pero vean actuar con decisión. Entonces, parte del momento, mis amados hermanos, para salir de ser un varón común y empezar ese proceso hasta llegar a ser un gibor, es de que actúe, pero que actúe sabiendo cuál es la decisión que he tomado. Ahora bien, lamentablemente muchos de nosotros como varones, o la mayoría de varones, actúan por impulso. Actúan porque están enojados, actúan por despecho y un montón de cosas más. Mira, allá en Guatemala hay un lugar, ¿cómo le llaman? Patulul. Nosotros nos enteramos, ¿verdad? Porque mi esposa tiene una familiar ahí y dice que ahí no hay infidelidades. Qué raro, dije yo, en todo lado. Pero me contaron por qué es que no hay. Porque como es un pueblo pequeño, dice que ahí se dictaminó de que si encuentran a un hombre o una mujer siendo infiel, los matan. Y todavía estábamos allá cuando encontraron a una, y eso fue noticia, no sé si habrá llegado hasta aquí, porque la encontraron y la estaban quemando viva. No se enteraron de eso. Imagina. Entonces, ¿por qué no hay infidelidad? Bueno, hay bajo de agua de haber, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los matan. Imagínense, mis amados hermanos, si así siguiera esto hasta el día de hoy. Nadie sería infiel o ya todos estuvieran muertos. Ok, ¿por qué le digo eso? Porque entonces para buscar de Dios yo tengo que hacer
Actuar con una decisión. Amén. Miren, según el diccionario, ¿qué significa actuar? Poner en acción, ejercer las funciones propias de un oficio o de un cargo. Y en este caso, la función que tenemos que ejercer es la función de varón. Amén. Pero veamos qué dice la Biblia. Ya voy rápido, hermano, porque ya el tiempo a mí se me fue y todavía me quedan dos. Dice, segunda de Samuel 5:23, dice: cuando David consultó, escuchen, por eso yo le coloqué al punto, buscar al Señor. ¿Qué tiene que hacer el hombre Adán para salir de esa condición? Buscar al Señor. Cuando David consultó al Señor, él dijo, o sea, el Señor le habló: no suba directamente, da un rodeo por detrás de ellos y sal a ellos frente a las balsameras. Y cuando oigas el sonido de marcha en las copas de las balsameras, entonces actúa rápidamente. Amén. Porque entonces el Señor habrá salido delante de ti para herir al ejército de los filisteos. Entonces miren qué tremendo. Ahí había una batalla. Amén. Y como varones estamos, mis amados hermanos, llenos de batalla. Y batallamos con nuestra fuerza, nos cansamos, nos peleamos con quien se nos ponga enfrente, cuando en realidad no se trata de pelearme con ninguno que me pongan enfrente, sino de consultar al Señor. Y el Señor va a dar una respuesta, y cuando Él dé la respuesta y la señal, dice, entonces actúa rápidamente. Amén. Pero mientras que el Señor no dé respuesta ni nada, yo tengo que seguir buscando. ¿Hasta qué? Hasta que Él me diga lo que yo tengo que hacer. Amén. Bueno, número 3. Este y otro, mis amados hermanos. Sí, aquí vamos a ver. No, todavía faltan 3 todavía. Voy a tratar de darlos más rápido. Este ya, ¿verdad? Ok, ¿cuál es el otro punto de el hombre Adán? Para salir de ahí, al Adán, cumplir la voluntad del Padre. Ay, mis amados hermanos, qué difícil es cuando no queremos rendir nuestra voluntad. Ok, voy a avanzar, perdónenme si están anotando, pero vamos a avanzar, que ya el tiempo se nos fue. La palabra hagamos, al Adán, el otro significado que tiene es obedecer. Según la concordancia, obedecer significa, escuchen esto, convencer, pacificar o conciliar. Pregunto, en casa, ¿quién es el pacificador? ¿Quién es el que reconcilia? Según la Biblia, es el trabajo del hombre. Amén. Imagínense, dice acá que el obedecer es pacificar o conciliar, asentir a la evidencia o a la autoridad. O sea, asentir es como que la autoridad dice una cosa y yo digo sí. Descansar mediante certeza interna. Amén. Y luego dice, el diccionario dice que es obedecer, cumplir la voluntad de quien manda o lo que establece una ley o norma. Reaccionar en relación a una persona, dice, a lo que se hace para cambiar su forma o estado. Entonces se dan cuenta, el obedecer tiene que ver con la voluntad del otro. Amén. Pero ¿qué tan obedientes somos, mis amados hermanos? Vuelvo a la carga, ¿verdad? Nos dicen no y yo digo sí. Nos dicen sí y yo digo no. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Rendir mi voluntad. Y vean qué dice la Biblia. Lucas 22:42, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa de la ira divina, pero no se haga mi voluntad, sino siempre la tuya. Filipenses 2:8 dice: se humilló aún más al hacerse obediente al Padre hasta el punto de la muerte, incluso muerte de cruz. Bueno, ya lamentablemente se me fue el tiempo y yo lo voy a terminar de una vez para hablar de otra oportunidad de esto. Y esto es muy importante también, mis amados hermanos. ¿Cuál es otra de la función del hombre Adán? Ministrar. Amén. Miren, este tema, la verdad les digo, es muy importante. Si lo logramos entender, mis amados varones, vamos a lograr cambiar aún nuestra propia casa. Amén.
El otro significado de la palabra hagamos al hombre Adán es servir. ¿Qué significa servir? Trabajar en todo sentido, arar, cultivar, vean adorar, culto, librador, labrar, ministrar, siervo y sujetar. Según el diccionario dice que la palabra servir significa ser apta o útil en relación a una cosa para el fin que se expresa o estar capacitada o capacitado. Ser en relación a un utensilio a propósito, dice, para el fin que se expresa. Entonces, resumiendo, ¿verdad? Porque aquí ya voy demasiado rápido. Ustedes y yo tenemos que entender para qué fuimos hechos como varones, y según la Biblia, cuando Dios decidió hacer al hombre, lo decidió hacer para servir, para ministrar. Y dice acá en Mateo capítulo 20, versículo 28, dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Quisiera hacer demasiados énfasis, pero ya se me fue el tiempo. Lucas 22, 26. Pero ustedes no deberán ser como ellos. El más importante entre ustedes debe ser como el menos importante de todos, y el jefe de todos debe servir a los demás. Y termino, mis amados hermanos. Bien, me hubiera gustado explicar cada punto más detalladamente, pero ya se fue el tiempo. Al igual que todos, es muy importante. Mis amados hermanos varones, el Señor nos hizo a nosotros ¿para qué? Para amar a los nuestros. Si nos hicieran un examen de amor, ¿cómo estaríamos? Solo el Señor sabe, ¿verdad? Que nos ayude. Estoy terminando prácticamente, entre un ratito solo termino esto. La palabra hagamos al hombre Adán significa proteger. Entonces, ¿para qué creó Dios a ese hombre? Para proteger. Según la concordancia dice que proteger significa cubrir en protección, proteger. Primera de Pedro 4:8 dice: sobre todo ámense profundamente, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. Según el diccionario, la palabra proteger significa hacer que una persona o una cosa, escuchen, no reciba daño o no llegue hasta ella algo que lo produce. Esa es nuestra función como varones. Pero ¿saben qué es lo que pasa muchas veces? De que los nuestros no reciben daño de afuera, sino reciben daño de adentro. Pero tengo que terminar. Deuteronomio 33:12 dice: acerca de Benjamín dijo: el amado del Señor vive tranquilo, el Altísimo, ¿qué dice? Lo protegerá siempre. Amén. Vivirá bajo su protección. Y termino, mis amados hermanos, Primera de Pedro 4:8. Sobre todo tened amor ferviente e inagotable los unos por los otros, porque el amor cubre, dice, multitud de pecados. ¿Y qué significaba acá la palabra proteger? Cubrir en protección. ¿Y cuál es, vamos a decirlo así, la mejor forma de cubrir a los nuestros? Amando. Amén. Pero bueno, no sé por qué, pero no me quedo satisfecho con el tema. Me quedé satisfecho estudiándolo, o no satisfecho predicándolo. Tal vez porque me hubiera gustado explicarlo más detalladamente, no le siento sabor. Pero bueno, espero yo en el nombre del Señor, mis amados hermanos, que valga la pena y que pues reflexionemos todos, no solamente los varones, pero lo que hablamos es específicamente el trabajo, la función del varón. Amén. Vamos a resumir: proteger, amar a los nuestros, ministrar, amén, obedecer, cumplir la voluntad del Padre, actuar, buscar al Señor, amén. Aquí es lavarnos, ¿verdad? Amén. Y recibir revelación. ¿Pero qué tipo de revelación tengo que recibir? La de mi propia condición. Amén, amén y amén. Una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios.